No sé si existe el dicho más antiguo que el Peneca. Parece que lo he escuchado. No sé, Pablo Espinosa, editor de Chile para Niños. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, gracias por la invitación. Oye, Pablo, ya. De ahí vamos a hablar del Peneca, editor de Chile para Niños. ¿Qué es Chile para Niños? Lo que pasa es que la Biblioteca Nacional de Chile, que está acá en el centro de Santiago, tiene servicios digitales. Ya. Creo que el más conocido probablemente es Memoria Chilena. Claro, eso lo ocupo yo, sí. Que fue fundado el año 2003, que presenta investigaciones, documentos sobre personajes, temas, qué sé yo. Y además de Memoria Chilena, está Biblioteca Nacional Digital y Chile para Niños, que sería como el sitio interesado en acercar el patrimonio de la Biblioteca Nacional a niñas y niños. Ya. Es un sitio que se fundó el año 2005 y que ya tiene varias investigaciones, varios temas, y el último de ellos es sobre la revista El Peneca. Ya, y ese sitio es accesible a cualquier persona. Desde cualquier lugar del mundo, gratuitamente. Ya, y uno accede, porque yo, por ejemplo, leo revistas antiguas y de política. Ajá. Esos están como para que la gente se haga una idea, es como el PDF digitalizado. Sí, sí, claro, entonces uno va revisando y puede leerlo, es realmente interesante, es una biblioteca virtual, en vez de tener que ir a la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, uno lo puede acceder desde la casa. Entonces, en este caso, los niños también. Todo hay un material de niños, dirigido a un público infantil de años pretéritos. Exactamente. Y que ahora los niños lo pueden revisitar. Bueno, y los grandes también, porque está el pasado de uno ahí. Esa es justamente la idea. En caso de Chile para Niños, lo que elegimos son documentos especialmente del patrimonio que son aptos todavía para los niñas y niñas de hoy. Y en el caso del Peneca, creo que es un hito importante porque la revista fue hecha para el público infantil en 1908 hasta 1960. Entonces, rescatar para los niños de hoy esta revista para nosotros fue como algo necesario. Era una deuda que teníamos y que saldamos a comenzar este año. Cuéntanos la historia del Peneca. ¿Qué es Peneca? Buena pregunta. Antiguamente a los niños que están aprendiendo a leer se les decía penecas. Penecas. Sí. Ah, mira. Pero creo que el origen está en un diccionario de Rodolfo Lenz, que está también digitalizado en Memoria Chilena, cuenta que al parecer como los silabarios decían como vocales A, E, I, O, U y P, N, Q, P, N. Entonces los que están aprendiendo a leer se les decía como penecas, porque están aprendiendo recién a leer. Y la revista está justamente dirigida a quienes están ya dando sus primeros pasos a la lectura. Y quizás si no la ve hoy, la ve un poco compleja, porque tenía mucho texto. Creo que es distinto al material que hay para niñas y niños. Y por eso hicimos esta selección y adaptación. Pues en Chile para Niños lo que no es como Memoria Chilena, que uno encuentra como cientos de documentos, como más complejo. En Chile para Niños como que elegimos y adaptamos también. Hay un equipo detrás ahí también, hay una diseñadora, Bárbara, hay docentes que nos ayudan a elegir estos documentos. ¿Y estas revistas están físicamente en la hemeroteca? Exactamente. El Peneca está completa desde 1908 hasta 1960. Y además tienen usted la suerte que lo cuidan bien, porque uno tiene el Peneca en la casa y el papel se degrada. Una de las razones por la que se digitaliza no es solo para difundir a Chile y el mundo, sino que también para preservar, porque gracias a las colecciones digitales se resguardan estos documentos también para el futuro. Oye, ¿y el Peneca se inscribe en la corriente del silabario los cabros chicos aprendían a leer en ese tiempo a través de estos documentos, que es una revista al final? Pero es distinto porque en el silabario aprendían a leer, ese es el objetivo. En cambio en el Peneca lo que había era literatura. Creo que fue muy innovadora. Bueno, tuvo distintos directores, pero hubo una época dorada, que fue en 1930, 1940, que presentara buena literatura. Y eso fue muy innovador porque en una época en que la literatura infantil todavía estaba como muy arraigada a lo pedagógico, en el Peneca se podía encontrar como La Isla del Tesoro, Stevenson, Seriada, historias de... ¿Y cómo lo hacían? ¿Publicaban el texto o con dibujo? Publicaban el texto seriadamente, o sea, por capítulo en cada número. Entonces se cuenta que en esa época los niños esperaban con la estación de tren que llegara el nuevo Peneca para poder seguir leyendo como seguir la aventura. Y además, La Isla del Tesoro es un ejemplo, pero había muchos cuentos de hadas, mucha fantasía. Incluso los primeros superhéroes estaban en el Peneca, pues estos héroes enmascarados tipo el Zorro, como en El Cazador, se presentaban en series en el Peneca. Entonces, y el dibujo, había dibujantes. Eso fue lo otro que es muy importante, que además de esta historia seleccionada por Roxanne, que es como la directora que cambió el rumbo del Peneca, como la tradición de ilustración de literatura infantil chilena nació en el Peneca. Entonces quizá el más conocido probablemente es Coré, que fue como Coré que empezó en el Peneca, hizo las portadas que eran maravillosas, y él ilustraba las historias, pero además de Coré está Elena Poirier, también estuvieron Pepo incluso, que después hizo Condorito, Temo Lobos, que también hizo Mampato. Y eran los que dibujaban
dibujaban la historia. Al principio era más como literatura infantil ilustrada, luego parecieron mucho más fuertes los cómics. Ya. Ahí estaban como Pepo y Demolog que hacían como cómics Y más, eso es más bien divertidos. avanzado, ¿ah? Bien de vanguardia Sí, para la época. por El supuesto. cómic, claro, porque además piensa que no había internet, nada, y a Chile llegaba tarde, mal y nunca material gráfico del extranjero. Exactamente, y además, bueno, también el Peneca era barata también, entonces era como muy conseguible, en una época que los libros eran caros, era difícil de conseguir, el Peneca estaba en kioscos de todo Chile y a un precio muy módico. ¿Y qué editorial hacía el Peneca? Zigzag. Zigzag. Zigzag, que tenía muchas más otras revistas. ¿Y Zigzag era estatal o era privada? No, privada. Ya. Zigzag la compró Guimantú después como en... Claro, en la Claro. época de la UP. Exactamente, pero Claro. era privada, era una enorme empresa. Y en ese tiempo el papel era furor, po, ¿no? Sí, por supuesto. Y la literatura infantil también. O sea, había muchas revistas infantiles. Bueno, en Chile para niños está el Peneca, tenemos esa es como la novedad. Había Pero tele hay- además. Pero hay además, claro, además no había televisión. No había tele, entonces. Así que hay muchas otras revistas infantiles que surgieron en el periodo, que también son muy entretenidas y que también que tienen cómics y también se pueden ver en Chile para niños. Ya, y el Peneca está en el sitio de la Biblioteca Nacional. Claro, en la Biblioteca Nacional Digital están como los primeros 20 años del Peneca. O sea, ahí un adulto puede leer íntegramente los primeros números del Peneca y puede investigar y puede interesarse. Pero en Chile para niños hay una selección. Entonces, por ejemplo, Nicomedes Guzmán, el escritor, ¿Ya? se formó en el Peneca. Él a los 15 años empezó a colaborar con la revista, mandó crónicas, dibujos, poemas escritos que nosotros los presentamos con una cronología y luego se hizo escritor Nicomedes Guzmán de literatura para adultos. Claro. Pero en Chile para niños está esa primera presentación. Además hay un documento que creo que es muy interesante, que es una actividad, porque en Chile para niños los niños también pueden hacer cosas, pueden imprimir los documentos en la casa para poder hacer actividades. Y una vez presentamos los originales de Coré, que están en blanco y negro, y luego la portada original coloreada. Entonces los niños Que como son que pueden... preciosas las portadas. Preciosa. Entonces los niños pueden jugar a como dibujarla, o sea, pintarla, los originales de Coré, digamos, los bocetos, y luego ver cómo Coré lo coloreó Qué bueno el eso. original. Oye, además estas portadas, si se pueden bajar es para enmarcarlas. Sí, por supuesto. Bueno, están disponibles y también, bueno, Memoria Chilena, Biblioteca Nacional Digital, tiene el servicio de digitalización. O sea, alguien puede pedir estos originales para hacer lo que quiera con ellos. Porque Sí. es parte del patrimonio cultural común. Que es Sí, lo no que digo difunde para la biblioteca. enmarcarla porque marca una época, son muy lindas, es una estética más muy recordable, muy bonito el coloreado también, como lo hace en Nueva York, en New York, que está lleno de portadas en todos los souvenirs. Tiene Sí. souvenirs, está el New York que las mejores portadas. Bueno, en el caso de Coré, hay una historia muy famosa que él fue tentado por Walt Disney para poder irse con él a dibujar a su Ya. estudio. Sin embargo, él rechazó la invitación, no se sabe bien por qué, pero rechazó la invitación y se quedó en Chile dibujando estas portadas para las niñas. Oye, ¿y qué más tenemos en el sitio de ustedes, Chile para Niños? Un sitio que se viene próximo es uno sobre la lira popular. ¿Conoces la lira popular? ¿La lira popular es como son canciones? No, la lira popular se le llamaba como los periódicos que surgían de poetas, hechos por poetas populares en décimas a principios del siglo XX. Que, bueno, es patrimonio de la humanidad, que la UNESCO lo seleccionó como memoria del mundo. Qué buena. Que algo de lo que la Biblioteca Nacional está muy orgulloso de poseer. Y también estamos haciendo un sitio de Chile para niños con la lira popular. Que Y la además lira popular era muy popular, ¿o no? Sí. era de la clase popular, eran Ya. los poetas populares que escribían sus versos. Eso como Roberto Parra viene de ahí, ¿o no? Bueno, Violeta Parra hizo también su autografía Las en décimas, claro. justamente recogiendo esta tradición campesina, Claro. que luego los poetas populares, que eran interesantes porque ellos escribían sus versos, lo imprimían y los vendían en las calles de Santiago y de otros lugares de Chile. Por eso también se llamaba literatura de cordel, porque la pegaban en cordeles Ya. y así la vendían. Y bueno, son poetas como una linda tradición poética, escrita en décimas, donde cuentan como las noticias del momento. Su forma de informar es a través de la poesía. Y Chora. lo que más le gusta, claro, es la crónica roja. Mucha de un niño que murió, pasó un terremoto, no sé dónde, una serpiente atacó, se comió Ah. un niño, pura historia así fantástica. Y eso también está digitalizado completamente en Memoria Chilena, en Biblioteca Nacional Digital. Y Chile para Niños hace una bajada seleccionando algunos poemas en particular. Por ejemplo, una historia muy linda, muy dramática, pero la cuenta muy lindo en poemas, es sobre que uno de los primeros que voló en globo aerostático hizo una demostración en la Quinta Normal, alrededor de 1890, por ahí. Y sin querer, un niño se enredó en los cables y se elevó por 500 metros. Entonces hay una lira popular que cuenta eso y nosotros la mostramos de nuevo a los niños. Oye, y dentro de la Biblioteca Nacional, yo era un asiduo de la Biblioteca Nacional, me encantaba para ir. Era lento sí pedir en la hemeroteca, porque uno se equivocaba de la fecha, entonces te traían el mercurio gigante y la señora o el señor tenía que ir a buscarlo
y volver, entonces equivocarse era perder un buen rato. Sí, bueno. Pero no, pero el salón es maravilloso, el lugar es precioso, está en pleno centro. Va mucha gente a la biblioteca, ¿no? Va mucha gente a la biblioteca, sí, el periódico está siempre lleno, pero justamente los servicios digitales lo que han permitido es como que menos gente tenga que ir directamente. Físicamente. Claro. Y por ejemplo, en pandemia como que las visitas a los sitios web subieron muchísimo. De Memoria Chilena y también de Chile para Niños, o sea, 50% más de visitas, así que fue un año en que realmente fue imprescindible estos servicios digitales. Porque es increíble el material que hay, porque para que se hagan los que no han ido, están prácticamente todos los diarios de Chile ahí. Sí, como en depósito local tienen que llegar todos los periódicos y libros también. Claro, están todos los diarios desde el primer Mercurio de la Aurora de Chile. Claro, son accesibles, están las revistas, bueno, están los libros obviamente, y están estos salones donde uno puede ir a leer, son unos salones gigantes, sí. Que no tienen nada que envidiarle a grandes bibliotecas del mundo. Nada que envidiarle. Sí, es muy lindo. Sí, es muy lindo y además la presencia física para mi generación del papel, tener ahí, ver los titulares, todo es realmente maravilloso. Como que voy a volver, pues me dieron ganas de ir de nuevo. Pero creo que es interesante también que en algunos casos, por ejemplo, algunos libros que es muy riesgoso que la gente los manipule, solo se pueden ver de manera digital. Así que también, no sé, pues hace poco vimos digitalizado un incunable, que es uno de los primeros libros que se hizo con la imprenta de Gutenberg, que está en la Biblioteca Nacional, pero está disponible para leerlo de manera ¿Y cómo llegó a Chile ese? Buena pregunta. No sé la historia de cómo habrá llegado exactamente. Yo sabía que había un incunable que lo tenía Agustín Edwards, el dueño del Mercurio. Claro. Que lo tenía en su casa ahí en el campo. Porque él tenía biblioteca en todas las casas y tenía un incunable que era como el mito. Hoy tiene un incunable. Mira. Claro, pero acá en Chile... Yo presumo que es por José Toribio Medina, que fue un coleccionista de libros. Y él donó una parte importante de su colección a la Biblioteca Nacional y hay una sala con su nombre, que es la Sala Medina. Claro, que tiene uno de los libros más valiosos de la Biblioteca Nacional. Por ahí creo que puede venir ese incunable. Y bueno, en Chile para Niños también hay una selección hay un minisitio que se llama Libros que son un tesoro, que justamente se eligen algunos de los libros más especiales de la Biblioteca Nacional, algunos, de la Edad Media, muy antiguos, y que también, como decías tú, como que tratamos de recuperar la forma de ver los libros originales. Entonces no están solamente el PDF digitalizado, sino también hay fotografías que permiten ver como el libro de distintas perspectivas, como ver el lomo, ver la cubierta, como que realmente los niños entiendan cómo eran estos objetos, que antiguamente era un tesoro, el libro. El primer libro infantil que se llama Juan Esparraguito, es un libro de casi 1 metro. ¿Y de qué año es ese, Juan Esparraguito? 1920, por ahí. Unos primeros libros de literatura infantil chilena. No publicado en revistas, sino que un libro. Bueno, y esa es otra linda tradición también que está en Chile para Niños, que por ejemplo, la primera editorial de libros para niños fue Rapa Nui, que fue fundada en 1946. También hay una selección en Chile para Niños, como hablamos antes de la UP, Quimantú tuvo también una colección para infantil, que hizo una revista que era Cabro Chico y también una colección de libros que fue Cuncuna. También está disponible alguna selección de libros en Chile para Niños. Qué paradójico que los niveles de analfabetismo eran altos y tanta literatura que había escrita. Pero muchísima literatura. En esa época, la época dorada del Peneca, por ejemplo, se vendían 120.000 ejemplares mensuales. Una cantidad... era la de Zigzag, probablemente era la revista más vendida. Y eso fue gracias sobre todo a Roxanne, que fue esta directora que le dio esta nueva... ¿Y era una mujer la directora? Era una mujer, sí. Elvira Santa Cruz era su Elvira nombre. Santa Cruz, la vi en el Mercurio. Si no tenía idea de que existía. Y además que fuera mujer una directora de algo en ese tiempo era bien inédito. Sí, antes habían hombres, fueron los primeros directores que no les fue tan bien, pero cuando asumió Roxanne y estuvo varios años, como que la llevó a la época dorada. ¿Y ella dibujaba también? No, sí escribía. Y era muy interesante porque en las primeras páginas ella siempre tenía un contacto con los lectores. Y alguna editorial. Una editorial, exactamente. Y era muy transparente, entonces como que se llamaban charlas del Peneca. Entonces ella como que le contaba a los niños, por ejemplo, cuando asumió el cargo, ella dijo, esto es lo que les propongo, esto va a tener la revista. Ella también, en Chile para Niños está también ella en un momento explica por qué se llama Roxanne. Y cuenta que cuando era muy chica, en un viaje como de vacaciones, se propuso con unos amigos, hicieron como un concurso literario y ella eligió el seudónimo Roxanne porque estaba leyendo en ese momento Cyrano de Bergerac. Le gustó mucho el personaje, entonces cuando niña a los 15 años eligió Roxanne y murió con ese sobrenombre porque le gustaba mucho. Oye, ¿y las visitas al sitio son hartas?
Sí, son hartas, deben ser alrededor de 50.000 mensuales Ya. aproximadamente. Y como te contaba, en pandemia notamos como que lo importante que se hizo este servicio. Recibimos muchas solicitudes, muchos profesores, por ejemplo, o papás que estaban trabajando de manera online, nos preguntaban por material para poder usar. Entonces, Claro. como que creo en ese momento fue cuando nos dimos cuenta que realmente era un servicio imprescindible. Oye, súper interesante. El Condorito también debe estar, ¿o no? Está el Condorito, Desde efectivamente. los primeros, cuando el pajarraco O sea, era distinto. Digitalizado está completamente y hay Ya. una selección de memoria chilena porque también lo que tenemos que cuidar es que sean propiedad cultural común. Porque también está el claro, derecho, porque- hay obras protegidas y nosotros privilegiamos las obras del pasado que tienen derechos liberados, que ya son... Claro, porque ya como- pasaron la época que estaban embargadas para la propiedad intelectual privada. Exactamente, que es el caso, por ejemplo, del PNE, ¿Y que cuántos años son eso? son 70 años después Porque de la ahora muerte parece que del en Disney como que ¿verdad? Algo pasó con algo Mickey pasó Mouse. con Mickey Mouse que ya quedó liberado. O sea, que ya uno se puede hacer Exactamente. polera de Mickey Mouse y no pasa nada. Creo que no están así, parece que los primeros como Ya. dibujos. Los primeros dibujos que el ratón era distinto Claro, también. por ejemplo, Condorito es muy antiguo, pero no es que se haya liberado Condorito, digamos. Sin embargo, como en las primeras revistas de Condorito puede que estén... Claro, que el pajarraco también era más flaco, era distinto. No, muy distinto. Oye, excelente. Hay una tradición acá chilena editorial bien importante, porque estamos hablando de países latinoamericanos que eran países, imagínense que si somos pobres ahora, en ese tiempo la pobreza era mucho mayor Sí. y el analfabetismo era alto. O sea, aquí yo creo que mucha gente aprendió a leer y aprendió a pensar a través de del Peneca, el Condorito. Sí, sin duda. O sea, hay como bibliotecas populares, como las primeras bibliotecas públicas, siempre está el Peneca y hay fotos de niños leyendo el Peneca. Y esa preocupación que menciona creo que es importante porque Roxanne también la tuvo. Entonces, también como una revista que al principio quizá era más aristocrática, como que los primeros números del Peneca, los niños que aparecían como que eran claramente de clases altas solamente, de apellido importante, digamos. Vinoso. Vinoso. Sin embargo, bajo la dirección de Roxanne y Coré, como hubo una preocupación también para que la revista llegara a las clases populares. Ella incluso hacía colonias escolares de vacaciones, perdón. Ya que en el fondo ahí se crea también la cultura democrática, la cultura cívica, la cohesión social a través de esto. Exactamente. Y ella también en las portadas de las revistas, Coré siempre se preocupaba de mostrar como a niños pobres, niños descalzos. Sí, aquí estoy viendo, claro, es como el típico pelusa chileno. Exactamente. Entonces, como que eso que antes no estaba en las revistas, esa preocupación no estaba, Roxanne la puso como en primera plana. No, precioso, muy bonito el Peneca. Así que Chile para Niños, web de la Biblioteca Nacional, abierto para todos, para que los visiten los que son niños y también, bueno, nosotros que, bueno, yo no había nacido en esa época, pero me imagino que mi padre, que sigue vivo, claro, de haber nacido con el Peneca. Sí, sin duda. Mi papá leía el Peneca y era fanático de ello. Pablo Espinosa, editor de Chile para Niños, 1.000.000 de gracias por estar acá. Gracias. Un saludo también a toda la gente que trabaja en Chile para Niños, Memoria todos, Chilena, porque sí. en verdad es un equipo grande, muy valioso que trabaja... ¿Y qué es? Diseñadores, historiadores. Sí, historiadores, Ya. expertos en literatura, hay periodistas, es un equipo... Y además hay un equipo de digitalización, o sea, nosotros elegimos estos documentos, pero hay un laboratorio de digitalización. Porque además digitalizar hay que tener mucho cuidado, pues dices tú, pues, si el papel se Exactamente. empieza a deshacer. Y a veces, por ejemplo, se mandan a digitalizar mapas enormes de varios metros que se requieren unas máquinas especiales que digitalicen esto. Entonces, en verdad, un equipo muy especializado que trabaja con el patrimonio. Y equipo que tiene que haber llegado hace poco, porque la digitalización es relativamente temprana. No, pero Memoria Chilena partió el 2003 y Chile para Niños 2005. Ya. Sí ha habido avance, digamos, pero hace tiempo se está digitalizando en la Biblioteca Nacional. Perfecto, Pablo. Gracias. Muchas gracias.